La humedad en el aire de Nueva Orleans, esa que se pega a la piel como una culpa no resuelta, era el único testigo de las noches sin dormir de Elías. La cámara, lenta y contemplativa, se posa sobre la ventana empañada de su apartamento en el barrio francés, donde las sombras de las farolas de gas bailan un vals melancólico. Elías, de 40 y tantos, pero con el rostro tatuado por una fatiga que va más allá de lo físico, está sentado en el borde de una cama deshecha. Su postura no es de descanso, sino de espera, una tensa quietud que precede a una tormenta o sigue a un terremoto. Su mirada no se dirige a nada en particular, está enfocada hacia adentro, navegando por las aguas turbias de un recuerdo que se niega a ser definido. Hay un objeto clave en la mesita de noche, una brújula antigua, de latón desgastado, cuyo imán parece permanentemente roto, la aguja temblando entre el norte y un punto ciego, un reflejo físico de su estado interior. Esta no es la ansiedad del hombre que teme al futuro, sino la del que vive anclado a un pasado que percibe como un bucle infinito. El monólogo interno comienza como un susurro, un murmullo de conciencia que el espectador apenas puede distinguir del sonido lejano de un saxofón en Bourbon Street. El silencio, piensa, con una voz rasposa que apenas articula las palabras en su cabeza, es el sonido más honesto. No miente. Revela la ausencia, no la cubre. Y la ausencia que lo consume es la de su propia voz. Hace meses que Elías se siente como un eco, como si la esencia que lo definía se hubiera quedado atrapada en la reverberación de una habitación que ya abandonó. No es un silencio externo lo que lo abruma, sino la atrofia del diálogo interno, la incapacidad de conectarse con el Elías que solía tomar decisiones y sentir con vehemencia. Ahora solo hay una observancia pasiva de su propia vida, como un espectador obligado a ver una película de la que no comprende la trama. La luz matutina se filtra por la persiana, creando barras de luz y sombra que cortan su cuerpo, una metáfora visual de la fragmentación de su identidad. Su mano se extiende lentamente hacia la brújula, pero no la toca, como si temiera que el contacto pudiera liberar una verdad que aún no está listo para enfrentar. La tensión radica en este umbral, el despertar no es solo físico, sino el inicio doloroso de la conciencia de que la realidad que habita es una construcción frágil, sostenida por hilos invisibles de negación. La atmósfera se carga con el peso de esa realización inminente. El primer mini twist es sutil, una punzada. Elías nota un pequeño rasguño en el cristal de la brújula, un rasguño que juraría no haber visto la noche anterior, y una imagen fugaz, un destello de lluvia sobre asfalto, cruza su mente antes de desaparecer. La historia se ha abierto en el punto de máxima vulnerabilidad psicológica, justo antes de que el protagonista se vea obligado a moverse. El dolor es tangible, no físico, sino existencial, la herida de no saber quién es uno realmente, y la promesa de que la búsqueda será un descenso. Este inicio busca la resonancia con el espectador que alguna vez se ha sentido ajeno a su propia vida, atrapado en una rutina que desdibuja el rostro en el espejo. Elías se levanta, su silueta alargada y cansada contra la luz. El peso del mundo parece estar contenido en el simple acto de ponerse de pie. La escena se cierra con un primer plano de sus ojos, que reflejan no la brújula, sino la ventana, la promesa de un mundo exterior que podría contener la llave, o la trampa, de su liberación. Es la quietud antes del temblor. Elías es, o fue, un arquitecto de interiores con una inclinación casi obsesiva por la simetría y el espacio negativo. En el mundo de las líneas perfectas y los materiales nobles, él encontraba un refugio contra el caos. Su vida antes de esta quietud paralizante estaba definida por la precisión. Ironía cruel. El hombre que podía construir un santuario de orden para otros, ahora habitaba un laberinto mental sin mapas ni salidas claras. Lo vemos ahora en su estudio, un espacio elegantemente sobrio, lleno de planos enrollados que representan vidas ajenas, proyectos que nunca se atrevió a finalizar por sí mismo. Elías no es un hombre de grandes gestos. Su dramatismo es interno, manifestándose en la forma en que toca una superficie de madera pulida o en la lentitud con la que vierte el café en una taza de porcelana, actos que se vuelven rituales de contención. Su vestimenta es siempre monocromática, casi como si quisiera fundirse con el fondo, un intento inconsciente de volverse invisible ante la amenaza de la confrontación emocional. La introducción no es a través de un diálogo expositivo, sino de una observación cinematográfica de sus hábitos. Su trabajo, ahora pausado, era su identidad. Sus clientes lo buscaban por su habilidad para leer el alma de un espacio, para transformarlo en un reflejo de su ocupante idealizado. Pero al hacerlo, Elías se había vaciado, transfiriendo su propia energía y propósito a las estructuras de los demás.
La cámara sigue su mano mientras desliza un lápiz sobre un plano, sin trazar ninguna línea, solo sintiendo la textura del papel. Su rostro es una máscara de contención, pero en el movimiento de su pulgar, en la ligera presión del lápiz, se adivina la tormenta reprimida. Elías se autoimpuso un exilio emocional. Tras un evento que permanece velado, un evento que rompió el espejo de su perfecta realidad, se mudó a Nueva Orleans, la ciudad de los secretos a cielo abierto, la decadencia hermosa y el luto que se celebra con música. Buscaba un lugar donde su propia tristeza no pareciera fuera de lugar. La elección de la ciudad es un reflejo de su psique, una belleza turbia que oculta heridas antiguas. La dinámica con el mundo exterior es mínima. Su única interacción regular es con la propietaria del edificio, una anciana cubana llamada Doña Elena, cuya sabiduría práctica y mirada penetrante actúan como un contrapunto a su sofisticada miseria. Ella no le pregunta por su dolor, solo le trae café y le habla del clima o de la historia de los adoquines de la calle. Es en esa interacción silenciosa donde se revela un aspecto crucial de Elías, su incapacidad para recibir ayuda o consuelo, incluso cuando se le ofrece de la forma más suave. El mini twist de esta sección se da cuando Elías finalmente toma el lápiz y traza una línea que no es recta ni geométrica, sino una curva imperfecta, como la trayectoria de una lágrima. Se da cuenta, con un escalofrío que le recorre la espalda, de que la línea es un fragmento de un rostro, el rostro de alguien que no puede nombrar de inmediato. La imperfección, que él siempre había combatido, ahora emerge sin su permiso, un signo de que el orden interno está colapsando. Elías no es un hombre malvado, ni un antihéroe, es el hombre en pausa, el que se ha perdido en la transición entre lo que era y lo que el dolor lo obliga a ser. Su introducción es la de un alma en cuarentena autoimpuesta, y la escena se cierra con el sonido de las campanas de la iglesia de St. Louis, un recordatorio constante del paso del tiempo que él intenta desesperadamente detener. La arquitectura del alma de Elías está en ruinas. La herida central de Elías no es una pérdida singular, sino una traición a sí mismo, envuelta en el trauma de la pérdida de un amor idealizado y la subsecuente erosión de su identidad. La narrativa retrocede a través de sutiles flashbacks sensoriales, no visuales completos, sino destellos de luz, olores y sonidos que actúan como detonadores de su dolor. Su antigua vida giraba en torno a una mujer, Clara, una artista de vidrio soplado, cuyo trabajo era, irónicamente, la antítesis de su propia rigidez, fluido, frágil, brillante y lleno de color. Ella representaba el caos hermoso y la espontaneidad que él, secretamente, anhelaba. La herida profunda fue la incapacidad de Elías para dejar su perfeccionismo, su estructura, y sumergirse por completo en la realidad imperfecta y viva con Clara. Él intentó arquitectar su relación, establecer límites, horarios y expectativas que sofocaron la naturaleza de ella. El conflicto no fue una infidelidad o un gran estallido, sino un lento, silencioso estrangulamiento de lo auténtico. La voz en off de Elías se vuelve más íntima en este punto. Yo no la perdí a ella. Yo perdí la versión de mí que ella amaba. Y al irse, se llevó la plantilla para reconstruirme. La herida es la culpa no procesada de haber sido el arquitecto de su propia soledad. Su trauma no es el evento en sí, sino la reescritura constante de ese evento en su cabeza, buscando el momento exacto en que falló, en lugar de aceptar la complejidad del fracaso. Esta fijación en el pasado crea un estado de anedonia en el presente, una incapacidad para experimentar placer o conexión. Lo vemos en una escena de rutina simple. Elías intenta escuchar música, una sinfonía clásica que solía compartir con Clara. Los primeros acordes llenan la habitación, pero a los pocos segundos, apaga el reproductor con una brusquedad inusual. No es que la música le duela, es que la música ya no le habla. La resonancia emocional está cortada. Elías tiene un ritual inconsciente. Visita diariamente, a pie, el mismo tramo del río Mississippi. No lo mira, solo camina a lo largo, sintiendo el peso de un flujo que nunca se detiene, a diferencia de su propia vida, que está estancada. Las heridas de la identidad se manifiestan en su miedo a la imperfección. Él cree que si deja un solo cabo suelto, si permite una sola emoción no controlada, su vida se desmoronará completamente. Esta es la raíz de su agotamiento. El mini twist aquí es un encuentro fugaz. Mientras camina junto al río, una mujer pasa a su lado, lleva una bufanda de seda con un patrón de color vibrante, algo que Clara habría usado. Elías se congela, no por la mujer, sino porque capta un olor a azahar que era el perfume característico de Clara. El impacto es físico,
tiene que apoyarse contra una pared, sintiendo un mareo intenso. No es un recuerdo, es una alucinación sensorial, una prueba de que su mente está distorsionando la realidad para mantener viva la herida, para evitar que sane completamente. Se da cuenta de que no está buscando cerrar ese capítulo, sino revivirlo. Elías se aleja del río sintiendo que su pasado no es algo que lo persigue, sino algo que él carga deliberadamente a cuestas, un peso que se ha vuelto esencial para su autoconcepto actual. La escena se cierra con una toma del cielo, la promesa de una lluvia inminente, un espejo de la tormenta interna que se niega a descargar. El conflicto inicial emerge no con una persona o un evento externo, sino con un catalizador profesional que lo obliga a interactuar con el mundo real, amenazando la burbuja de su exilio emocional. Recibe una llamada de un antiguo colega, David, que representa una oportunidad de negocio de gran envergadura: diseñar el interior de un nuevo y prestigioso hotel boutique en el corazón del barrio francés. Este proyecto es la encarnación de todo lo que Elías solía hacer a la perfección: gran escala, requisitos estrictos de simetría y la necesidad de una visión que lo consuma por completo. El rechazo inicial de Elías es casi visceral. No es por falta de capacidad o interés técnico, sino por un profundo miedo a la reexposición. Temer crear algo bello que, como su relación con Clara, eventualmente colapsará. Su mente le presenta el proyecto como una trampa existencial. Si tiene éxito, solo solidificará la máscara de perfección que lo sofocó. Si falla, confirmará su actual estado de inutilidad. El conflicto se desarrolla en una conversación telefónica con David. Elías utiliza pretextos lógicos, agenda apretada, enfoque en proyectos personales, pero la tensión en su voz traiciona el miedo. David, que lo conoce bien, no acepta las excusas y le lanza un guante psicológico. Tu arte siempre fue sobre crear un hogar, Elías. ¿Qué pasa cuando el arquitecto se niega a construir el suyo propio? Esta pregunta perfora la armadura de Elías. El conflicto no es el proyecto, sino la necesidad de enfrentar su propia creatividad como un espejo de su vida personal. La lucha se materializa en una secuencia de montaje rápido. Vemos a Elías intentando trabajar en un pequeño proyecto de su apartamento: arreglar una estantería ligeramente desnivelada. Se obsesiona con la imperfección, midiendo el desnivel una y otra vez con un nivel de burbuja de precisión. La burbuja, en lugar de centrarse, flota libremente, reflejando su propio estado de desequilibrio. En un arrebato de frustración, no rompe la estantería, sino que deja caer el nivel de burbuja. La tensión se acumula no en la destrucción, sino en la contención. El nivel rueda debajo de un mueble antiguo. Elías podría recuperarlo fácilmente, pero se queda inmóvil, mirando el espacio oscuro bajo el mueble. El verdadero conflicto es si va a agacharse, entrar en esa oscuridad y recuperar la herramienta que simboliza el orden que necesita, o si se va a rendir al caos. El mini twist: mientras mira bajo el mueble, su vista se posa en un pequeño objeto que no es el nivel, sino una diminuta llave de metal oxidado que nunca antes había visto. No es la llave de su apartamento o de algún cajón conocido. Es una llave sin cerradura obvia. El descubrimiento es sutil, pero le provoca una intensa sensación de escalofrío. La llave, un símbolo clásico de acceso y secreto, sugiere que la solución a su conflicto profesional y emocional no está en la superficie, sino en desbloquear algo oculto, algo que quizás él mismo enterró. Elías se agacha, recupera el nivel, y en un acto que parece una victoria, lo deja a un lado. Toma la pequeña llave. Acepta, en ese momento, una lucha que no había reconocido, la de buscar una puerta que ni siquiera sabe que existe. La escena se cierra con Elías enviando un correo electrónico a David, no aceptando el proyecto, sino pidiendo una reunión. Ha decidido no huir, sino acercarse al fuego, aunque solo sea para sentir su calor. La tensión se intensifica a través de la reunión de Elías con David, que no es solo un encuentro de negocios, sino una excavación psicológica. Elías va al lugar del proyecto, el interior de un edificio histórico que está siendo vaciado, un esqueleto de ladrillo y vigas de madera. El espacio es vasto, crudo y lleno de polvo, un lienzo en blanco que a Elías le resulta abrumador y seductor. David, pragmático y observador, le presenta el concepto del hotel: un diseño que honre la historia y la imperfección del edificio, un lugar que se sienta vivido y auténtico. Esta palabra, auténtico, resuena en Elías como un reproche. Él, el maestro de la fachada, está siendo desafiado a diseñar la autenticidad. La tensión se concentra en un momento en que Elías se queda solo en el gran lobby en ruinas.
La luz del sol se filtra por las ventanas rotas, y el polvo suspendido en el aire crea haces dorados, un ambiente casi sagrado. Elías comienza a visualizar el espacio, no con planos y medidas, sino con emociones. Ve una mesa en el centro, no de mármol, sino de madera vieja y desgastada, con marcas de incontables manos. Se imagina la gente riendo, discutiendo, viviendo. Pero inmediatamente, la imagen es interrumpida por el recuerdo del vacío que dejó Clara. La visualización de la vida plena se convierte en una amenaza. Su cuerpo se tensa, la respiración se vuelve superficial. Se siente físicamente enfermo ante la perspectiva de crear un espacio que evoque una alegría que él no puede sentir. El conflicto interno se manifiesta en una disociación momentánea. Elías se acerca a una gran pared de ladrillo sin terminar. Pasa la mano por los ladrillos ásperos. En ese instante, su mente proyecta una visión. Ve la pared terminada, perfectamente lisa y pintada de un blanco inmaculado. Pero al lado, ve también la versión que David quiere, los ladrillos expuestos, con parches de yeso viejo. La lucha es entre su necesidad de control y la creciente voz interior que anhela la libertad y el caos. Es una batalla entre el arquitecto y el ser humano. Elías comienza a temblar ligeramente, no de frío, sino de la presión de ambas realidades. El mini twist que intensifica la tensión es el descubrimiento de un objeto incrustado en la pared, medio cubierto de yeso y mugre. Es un pequeño fragmento de vidrio de color, de un azul profundo y vibrante. Es inequívocamente la clase de vidrio que Clara usaba en su arte soplado. La casualidad es demasiado punzante para ser una coincidencia. ¿Cómo llegó ese fragmento allí? ¿Es un recuerdo fabricado por su mente? ¿O es una señal de que el pasado no está solo en su memoria, sino incrustado en el tejido de la realidad que lo rodea? Al tocar el vidrio, un breve destello de la sonrisa de Clara inunda su mente, y con ella, un miedo paralizante. El miedo a ser vulnerable de nuevo, a construir algo tan hermoso que su destrucción sea devastadora. Elías mete el fragmento de vidrio en su bolsillo, junto a la llave. La tensión se dispara porque ahora sabe que la solución a su problema está entrelazada con el fantasma de su dolor. Su arquitectura interna está bajo asedio, y la elección de aceptar el proyecto se convierte en una elección de vida o muerte emocional. La crisis se desencadena cuando Elías finalmente acepta el proyecto del hotel, pero con una condición: solo diseñará los espacios comunes, el lobby y el patio interior, evitando las habitaciones personales. La aceptación es una negación. Él se permite construir el escenario para la vida de otros, pero se niega a diseñar la intimidad. Sin embargo, el esfuerzo de volver a crear bajo la presión de la autenticidad comienza a desmantelar su frágil equilibrio. Pasa días y noches dibujando, borrando y redibujando. La simetría que antes le proporcionaba consuelo, ahora se siente como una jaula. El contraste entre la vitalidad que se ve obligado a imaginar y su propia sequía emocional es la presión que lo lleva al límite. El punto de quiebre llega en una noche de insomnio agravado. La brújula en la mesita de noche se ha convertido en su punto focal de obsesión. La aguja, eternamente errante, simboliza su falta de dirección. En un acto de desesperación, agarra la brújula y la golpea con fuerza contra la pared de ladrillo. El acto es ineficaz, la brújula no se rompe, sino que se abre, revelando su mecanismo interno. No hay un imán descompuesto, sino un pequeño trozo de papel doblado, oculto dentro de la caja de latón, que actúa como interferencia. Al abrirlo con dedos temblorosos, encuentra una nota manuscrita de Clara. Es breve, escrita con su caligrafía fluida y artística. Elías, el mapa siempre estuvo en ti. Yo solo era la geografía. No te busques en las coordenadas que ya visitamos. La verdadera dirección es la que no puedes medir. C. Esta nota es el catalizador de la crisis, el golpe directo a la neurosis de control de Elías. La nota no es un reproche, sino una última lección de amor. Elías se da cuenta de que la brújula no estaba rota. Él mismo la había saboteado inconscientemente, escondiendo la verdad para justificar su inmovilidad. La verdad es que él mismo decidió dejar de buscar. La negación se desmorona. El dolor es inmenso, no el dolor de la pérdida, sino el dolor de la autorrevelación. Elías se da cuenta de que ha pasado los últimos años viviendo una mentira confortable. Un exilio autoimpuesto basado en la premisa errónea de que el mundo exterior había roto su brújula, cuando en realidad, él era el saboteador. El mini twist es la revelación de la nota, pero la crisis se profundiza con la reacción de Elías. No llora ni grita.
Su reacción es una calma terrorífica. Se levanta y camina al espejo del baño. Se mira fijamente, y en lugar de ver su rostro, ve una imagen distorsionada de sí mismo, un rostro más joven y vibrante, con una lágrima de dolor que no está realmente allí. El espejo roto no es el vidrio físico, sino la percepción fragmentada de sí mismo. En ese momento de quiebre, se produce una fusión de identidades. El Elías actual, exhausto y reprimido, confronta al Elías del pasado, lleno de potencial y dolor. Siente un impulso irresistible de salir, de correr hacia el río, de deshacerse de esa nota, de volver a ocultarla. Pero en un último acto de voluntad, en lugar de destruirla, toma la nota, el fragmento de vidrio de Clara y la llave misteriosa, y los coloca juntos en el centro de su mesa de dibujo. La crisis se resuelve en el reconocimiento. Ya no puede fingir que no tiene dirección. Su vida se ha fracturado por completo, y desde la fractura, la luz de la verdad empieza a colarse. Elías toca fondo emocionalmente, pero con la promesa de que el fondo es el único lugar desde el que se puede empezar a escalar. Tras el descubrimiento de la nota, Elías entra en el punto más bajo de su espiral emocional. No es un colapso público, sino una implosión silenciosa. La oscuridad se manifiesta como una parálisis existencial total. Ya no puede trabajar en el proyecto del hotel. Los bocetos y los planos del diseño, que exigen vitalidad y fluidez, le parecen sarcásticos. Su apartamento se convierte en una cueva, la luz artificial permanece apagada, y la penumbra de las persianas cerradas se vuelve su único ambiente tolerable. Elías se sienta en su estudio, rodeado por los fantasmas de su ambición y su dolor. Se niega a contestar las llamadas de David o de doña Elena. La comida permanece intacta. El silencio de su apartamento ya no es meditativo, sino opresivo. El contenido de su oscuridad es la confrontación con el error original, no la pérdida de Clara, sino la forma en que la manejó, el abandono de su propia autenticidad para encajar en un molde de perfección que él mismo había diseñado. Se da cuenta de que, por miedo al dolor y al caos, había sacrificado la vida, convirtiendo su existencia en un diseño frío y estéril. Elías comienza a experimentar una profunda despersonalización. Se mira las manos y se pregunta si realmente son las suyas, si el hombre que sostiene la llave y el vidrio es el mismo hombre que diseñó esos rascacielos. La línea entre su identidad y la fachada que construyó se ha disuelto, dejándolo en un vacío aterrador. El momento culminante de la oscuridad ocurre durante la noche. Elías se levanta y comienza a caminar descalzo por el apartamento, moviéndose como un sonámbulo. Recoge los planos del hotel que había dibujado con tanto esfuerzo. En lugar de romperlos con violencia, los despliega y los mira con una tristeza infinita. Con un lápiz carboncillo, no dibuja sobre ellos, sino que escribe y garabatea en los márgenes, frases cortas en español que son más lamentos que palabras. No soy mi obra. Soy el espacio entre las vigas. Vacío. El orden no es refugio, es cárcel. La tinta se mezcla con una lágrima, la única que ha derramado. El mini twist es una acción sutil que lo saca momentáneamente de la negrura. Mientras está en la cocina, en la oscuridad, con una vela encendida como único punto de luz, un acto inconsciente de búsqueda de calidez que siempre combatió, sus ojos se posan en un viejo marco de fotos. La foto es suya, de niño, en un patio de juegos, con una sonrisa amplia y genuina. La imagen no le produce nostalgia, sino una punzada de vergüenza. Elías, el niño, parece juzgar al Elías, el adulto. En lugar de romper la foto o guardarla, la toma y la lleva a su estudio, y la coloca al lado de la llave, la nota y el fragmento de vidrio. En el punto más bajo, la única salida es la confrontación total. La oscuridad no se disipa, pero se vuelve una oscuridad activa. Ha tocado el fondo, pero se ha encontrado con una pieza de sí mismo que olvidó, el niño que no temía la imperfección. La escena se cierra con un primer plano de los 4 objetos, la llave, la nota, el vidrio y la foto, iluminados por la llama de la vela, 4 fragmentos del espejo roto que deben ser ensamblados para que pueda despertar. El inicio de la sanación no es un momento de euforia, sino un movimiento gradual hacia la aceptación. Al amanecer, después de su noche en la oscuridad activa, Elías se sienta frente a la mesa donde están los 4 objetos. La clave de la sanación es un acto de rediseño emocional. En lugar de intentar borrar el pasado o reconstruir su identidad anterior, Elías decide integrar los fragmentos de su dolor. La nota de Clara, el fragmento de vidrio, la llave y la foto del niño no son símbolos de pérdida,
sino puntos de anclaje para una nueva forma de ser. La claridad emerge de una simple acción física. Elías toma la llave misteriosa y decide buscar su origen. No lo hace con la ansiedad del perfeccionista, sino con la curiosidad del explorador. Sabiendo que doña Elena ha vivido en el edificio durante décadas, decide arriesgarse a la interacción humana y la confronta. La conversación es simple, pero profundamente terapéutica. Le muestra la llave. Doña Elena la mira, sonríe con melancolía y le dice, en un español con acento cubano que lo transporta momentáneamente fuera de su propia cabeza: esa es la llave del ático, mijo. El ático de mi abuela. Nadie ha subido allí en 40 años. Está lleno de polvo y de lo que la gente deja atrás. Yo la guardé, por si acaso. El mini twist aquí no es la llave en sí, sino el significado de lo que abre. El ático es la metáfora de su subconsciente reprimido, el espacio de su vida que él había sellado por miedo a lo que encontraría: polvo, caos y las cosas desechadas. La sanación comienza con el simple acto de subir las escaleras polvorientas hacia el ático. La cámara sigue a Elías mientras sube, un ascenso físico que simboliza un ascenso psicológico. Al abrir la puerta con la llave, que encaja perfectamente, un acto de orden dentro del caos, una ráfaga de aire cálido y cargado de historia lo envuelve. El ático está abarrotado, no de cosas valiosas, sino de objetos olvidados, muebles viejos, cajas de cartón con etiquetas ilegibles. Es el caos personificado, el opuesto de la estética de Elías. En lugar de sentir el pánico que esperaba, Elías siente una extraña paz. La sanación comienza cuando se permite estar en el desorden sin intentar arreglarlo. Se da cuenta de que el orden externo que buscaba era un intento desesperado de controlar el desorden interno que siempre existió. La primera acción de curación es simplemente sentarse en el suelo polvoriento, en medio del caos, y respirar profundamente. En ese espacio, libre de las expectativas de su antigua identidad, la visión del hotel regresa, pero esta vez, con una diferencia crucial. Ya no ve líneas perfectas. Ve espacios para respirar, lugares donde la gente puede ser imperfecta, donde la luz puede colarse por grietas, donde la madera puede estar desgastada por el tiempo. La claridad es que su papel no es el de arquitecto de la perfección, sino el de curador de la autenticidad. La escena se cierra con Elías tomando un viejo cuaderno de bocetos polvoriento que encuentra, abriéndolo y, por primera vez en años, dibujando, no con la rigidez de un plano, sino con la fluidez de un bosquejo a mano alzada. La sanación ha comenzado. La reflexión se profundiza mientras Elías pasa los siguientes días en el ático, el nuevo santuario de su caos. El espacio se convierte en un útero de introspección, lejos de las líneas limpias de su estudio. Su trabajo en el hotel se reanuda, pero ahora con una nueva filosofía: diseñar la imperfección con intención. La lección emocional central que Elías revela es la comprensión de la diferencia entre control y dominio. Él había intentado controlar su vida y su amor, lo que lo llevó a la rigidez. Ahora aprende que el verdadero dominio reside en la habilidad de navegar por el caos, no de eliminarlo. Su reflexión se centra en la figura de Clara. Se da cuenta de que su amor por ella no era una aceptación total, sino una admiración por su libertad que él secretamente envidiaba e intentaba contener. La verdadera traición no fue a ella, sino al el que pudo haber sido si se hubiera permitido ser tan caótico y libre como la mujer que amaba. La voz en off de Elías se vuelve una meditación profunda. La simetría es una verdad a medias. Te muestra el reflejo, pero nunca el alma. Mi amor era simétrico. Por cada paso que ella daba hacia la luz, yo daba un paso hacia la sombra, manteniendo el equilibrio que me estaba matando. La lección es que la verdadera integridad, la palabra de la que deriva, entero, no se encuentra en la eliminación de las partes rotas, sino en la aceptación de todas ellas. Elías realiza un acto simbólico de reflexión, desciende del ático y regresa a su estudio. Se acerca a la pared donde la brújula se había estrellado, y en lugar de reparar el agujero, lo enmarca con una sutil moldura de madera, tratándolo como si fuera una obra de arte conceptual. El agujero en la pared es ahora un monumento a su punto de quiebre, la marca física de la rendición. Luego, toma la nota de Clara y la enmarca también, no como una reliquia, sino como un mapa. El mini twist reflexivo es la comprensión de la frase de Clara: la verdadera dirección es la que no puedes medir. Elías toma la brújula, que sigue abierta, y en lugar de buscar un norte magnético, mira el cielo de Nueva Orleans a través de la ventana. Se da cuenta de que su nueva dirección no es un punto geográfico,
sino un estado emocional, la vulnerabilidad. Se da cuenta de que su arquitectura ya no será sobre lo que es estable, sino sobre lo que es capaz de contener la inestabilidad. Su lección es: la cicatriz no es la prueba del daño, sino la prueba de la curación. Elías entiende que el espejo roto no es algo que deba pegar de nuevo, sino algo que debe aceptar como un caleidoscopio, donde las piezas rotas, al ser iluminadas, crean patrones de una belleza más compleja y rica. La escena se cierra con Elías revisando su diseño para el hotel, ya no buscando la perfección, sino la resonancia. Ahora dibuja deliberadamente una esquina sin terminar, un muro de ladrillo expuesto, un espacio destinado a la imperfección. La escena final es una culminación de la transformación de Elías, no con un gran evento, sino con un momento de profunda e íntima paz. El proyecto del hotel está terminado. La cámara recorre el lobby y el patio que Elías diseñó, ahora llenos de gente. El espacio es hermoso, pero no es la belleza fría y rígida de su pasado. El diseño es orgánico, con maderas viejas, texturas rugosas y rincones intencionalmente asimétricos. El lugar pulsa con una energía de vida que Elías, por fin, puede sentir sin temor. La luz, filtrada a través de celosías de madera, crea una atmósfera cálida y envolvente. El error y el defecto son ahora el carácter del lugar. Vemos a Elías sentado discretamente en un banco en el patio. No está observando su obra con orgullo de arquitecto, sino experimentándola como un participante. Está tomando un café, y su postura es relajada, su rostro, aunque aún marcado, tiene una expresión de ligereza que no poseía antes. Elías ya no se funde con el fondo, él está presente en el espacio que ha creado. No está usando su ropa monocromática, lleva una camisa de lino de color suave, un pequeño acto de aceptación de la vitalidad. El mini twist final es un encuentro silencioso y no verbal. Doña Elena entra en el patio del hotel, lleva una pequeña maceta con una planta de jazmín en flor. Camina directamente hacia Elías y coloca la maceta en una mesa pequeña, áspera, que él diseñó. No se dicen una sola palabra sobre el hotel o el pasado. Ella simplemente lo mira a los ojos, con esa mirada profunda y sabia, y le dice en voz baja: el jazmín, hay que dejarlo crecer sin moldearlo, mijo. El caos de sus ramas es lo que le da la fragancia. Elías sonríe, una sonrisa genuina que llega a sus ojos por primera vez en años. La fragancia del jazmín llena el aire, el mismo olor de azahar que lo había atormentado en su alucinación, pero ahora es real, presente y no está atado a la pérdida. Elías mira la planta de jazmín, luego toca el pequeño fragmento de vidrio de Clara que lleva en su bolsillo, y finalmente, se concentra en la llave. La llave ya no abre el ático del pasado, sino la puerta de su presente. En un último acto de liberación, Elías saca la llave y la arroja suavemente en la fuente central del patio. No necesita la llave del pasado para habitar el presente. La cámara se eleva lentamente, dejando el rostro de Elías y ascendiendo por el edificio, mostrando la ciudad de Nueva Orleans, una ciudad de historias rotas y bellas. Elías se levanta, se pone en marcha sin prisa, sin miedo. Ya no busca una dirección, él es la dirección. El plano final se centra en un detalle, un pequeño reflejo en la superficie del agua de la fuente, distorsionado por las ondas. El reflejo no es perfecto, pero es hermoso. Elías ya no era el arquitecto de la perfección. Era el artesano de su propia imperfección. Y en esa fractura, finalmente, encontró el espacio para respirar. El espejo nunca estuvo roto, solo reflejaba lo que él no estaba listo para ver.